Qué bueno que pueda continuar con nosotros en Acción 10 en la mañana. Iniciamos nuestro segmento de debates y soluciones hablando acerca de esta necesidad de unificar a todas las fuerzas opositoras para en una eventual elección poder cambiar la estructura de gobierno que hasta el momento se ha mantenido durante todo este tiempo y bajo la dirección del presidente Daniel Ortega. Evaluando un poco el contexto, recordemos que a partir de hoy la misión especial o la comisión especial que se ha conformado en la Organización de Estados Americanos estará recibiendo, por ejemplo, a diferentes organizaciones de oposición en El Salvador para conocer de primera mano la situación de la violación a los derechos humanos que ha vivido Nicaragua durante todo este tiempo y que aún mantienen la denuncia de, por ejemplo, presos políticos y asedio a aquellas personas que fueron liberadas recientemente con la aprobación de la ley de amnistía. Para hablar acerca de la urgencia y de la necesidad de la unidad, tenemos el día de hoy a uno de los invitados que ha vivido también un proceso de unidad en tiempos recientes. Así es, Michelle Polanco, buenos días a nuestros amigos televidentes y pues estaremos abordando este tema con el ex embajador de Nicaragua y analista político Bosco Matamoros, quien estará refiriéndose a este tipo de temas que urgen a la población nicaragüense. Por ejemplo, ayer comentábamos con algunos miembros de la UNAP y de la Alianza Cívica el hecho de que en los próximos días estarían anunciando una gran coalición azul y blanco. Bienvenido, don Bosco Matamoros. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. ¿Estos son unos primeros pasos necesarios para la oposición nicaragüense? Bueno, yo creo que no son unos primeros pasos, son unos pasos que tenían que haberse tomado desde hace tiempo y considero yo que estamos en una nueva etapa en el sentido de que las condiciones internacionales y al interno del país requieren un salto cualitativo. No solamente desde el punto de vista conceptual, sino también desde el punto de vista de la madurez política. Haciendo un poco de historia, debemos de recordar que cuando la guerra de 1900, en los años 80, en contra del gobierno que presidía casualmente el presidente Ortega en esa época y estaba integrado también como órgano de poder, la Dirección Nacional del Frente Sandinista, se pasó por un proceso que hubo unas elecciones, llamadas elecciones en 1984, en donde el candidato era don Arturo Cruz. Hubieron represiones, hubieron acciones intimidatorias por parte del gobierno y recordemos que simbolizó esa represión la agresión que hubo en contra de los actores de la oposición en Nandaime. Pero es fundamental, creo yo, diferenciar aquí. No solamente la semántica nos sirve para aclarar las cosas, sino para reflejar la realidad. Se habló de una alianza y el concepto que se manejó fue una alianza. ¿Qué quiere decir? Que todos los actores políticos, sociales, involucrados en esa acción, coincidieron alrededor de una propuesta política, de un plan de gobierno. Y ahora continuamos en ese mismo vicio, esa misma confusión, que estamos hablando de unidad. Yo creo que es importante que partamos del concepto de alianza. Ahora, ¿esta alianza se puede hacer entre estas organizaciones que tienen más bien un perfil civil y no político? Mire, perfectamente. Me recuerdo yo que casualmente yo estaba exilado y era miembro de la Contra, que después fue denominada popularmente la Resistencia Nicaragüense. Y en esa alianza se constituyeron como parte integrante organizaciones y partidos políticos, movimientos sindicales también. Me recuerdo, yo tuve una magnífica relación con dos sindicalistas, uno de tendencia social cristiana y otro de tendencia socialista, y partidos políticos también. Y quiero también subrayar el siguiente hecho, que la alianza opositora, que se constituyó en Unión Nacional Opositora, proclama su integración en San Salvador, El Salvador. Y de ahí esa asamblea de la UNO elige a
sus directores, digamos, a la cúpula política, que eran integradas por Alfonso Robelo, Arturo Cruz y Adolfo Calero. Quiero decir en ese sentido, yo era parte de esa organización en esos tiempos y fue lo mejor que expresó la política del exilio nicaragüense. Y en ese sentido quiero decirte lo siguiente, mira, me llamó la atención muchísimo, yo estaba en Washington por un periodo de tiempo, la llegada de una delegación, creo que fue, de ambas organizaciones. De Alianza Cívica y de la UNAP. Y del UNAP. Y me llamó la atención de que primero nunca se había visto en Washington una delegación de 12, 14 personas tratando de hacer lobby, ¿no? Parecía, más bien decían algunos, un equipo de basquetbol, ¿no? Número dos, lo que te quiero decir, cuando se hacía lobby, y pasé 3 años haciendo ese ejercicio, la mayoría de las veces cada uno de estos 3 líderes, que eran respetados en el Senado, en el Congreso, como eran Calero, Cruz y Robelo, don Arturo Cruz padre, no quiero confundir Arturo Cruz hijo, ¿verdad?, que tal vez estaba en pañales en ese momento. Rarísimas veces iban los 3 líderes, yo los acompañaba porque yo era representante de la Contra en Washington, pero generalmente se iba cada uno de ellos a conversar, a dialogar con aquellos sectores que había mayores afinidades, que estaban más interesados en un tema específico. Y había una connotación ideológica, y cada uno de ellos la tenía. Adolfo Calero representaba un sector del conservatismo, lo mismo hacía, por otro lado, Arturo Cruz y Alfonso Robelo. Después se creó la resistencia nicaragüense, pero que tenía un número limitado de directores, ¿sí? Don Bosco, ¿fue un error el que llegaran tantas personalidades o miembros de estas 2 organizaciones a Washington? ¿Tendrán algún efecto o no lo tendrán? Mira, el efecto es muy difícil decir cuál va a ser y a qué plazo va a ocurrir. Desde mi punto de vista, por la economía. Mira, yo escuché aquí que me parece que un líder de la Alianza Cívica dijo que no era necesario tener una presencia en Washington. Entonces, en base al criterio de este joven, creo yo, pues es una expresión un poco, me revela su falta de experiencia y su falta de conocimiento del contexto de Washington. Entonces ya desaparecerían las firmas de lobistas. Se necesita primero una presencia continua. Segundo, se necesita un discurso claro y se necesita un mensajero creíble. Eso es fundamental. Si todo se limitaría al Twitter, entonces parece que estos señores aquí en Nicaragua ya están aspirando a convertirse en los Donald Trump del trópico nicaragüense, ¿ves? Me reveló eso, 2 cosas, mira. La planificación, según me dijeron en Washington, fue deficiente de este viaje. Segundo, el exceso de actores agobió a toda esta gente. Y tercero, no se dan cuenta que Washington, la cultura de Washington se llama la cultura del memorándum, de una página máximo. Eso quiere decir el tiempo que te pueden dedicar a ti. Y Nicaragua no es el centro del universo, ni la Alianza Cívica es el centro del universo, ni la Azul y Blanco es el centro del universo. Ahora, ¿qué podría ser primero? Fíjate qué curioso. En Costa Rica, cuando ellos visitan, tienen un problema de cuestionamiento muy serio por parte de la comunidad nicaragüense. En Estados Unidos ocurre lo mismo en un evento que se llevó a cabo en el Centro Wilson. ¿Qué creo que se podría decir? Mira, la historia es importantísima para coger lecciones. Yo creo que en esta etapa de este proceso, todas las organizaciones que integran la Alianza Cívica y la Azul y Blanco, en una asamblea deben de elegir el directorio o el comité ejecutivo. Entonces eso refleja una legitimidad que hasta el momento le ha dado esa bendición la comunidad internacional
porque ha sido el instrumento, pero que ya en esta etapa se necesita un salto cualitativo. Eso tiene que ser lo más antes posible, porque por ejemplo mirábamos el llamado que hacía la diáspora, usted mismo lo planteaba, el hecho de que en Costa Rica se estima que hay aproximadamente más de 120.000 exiliados. O sea, ellos hacen el llamado para que haya esa verdadera unidad. Deben de agilizar ese proceso. Tiene que agilizarse, número uno, y número dos, mira, estos señores, algunos que forman este comité ejecutivo, y me gusta la expresión que usan, director ejecutivo, parece que es una empresa, el director ejecutivo, no, son el secretario ejecutivo es una organización política. Entonces, mira, yo he escuchado muchas críticas. Primero, yo no pertenezco a ningún partido político, y como hoy es el día de los pensionados, pues voy a celebrar mi pensionamiento. Pero lo que sí te quiero decir que debe hacerse prontamente, con urgencia, y que refleje organizaciones de la sociedad civil, organizaciones políticas, etc. Mira, yo te puedo decir, yo no tengo ninguna adversión ideológica contra ninguna organización, pero he escuchado críticas que dicen que el MRS está sobre representado dentro de esta organización. Igualmente he escuchado críticas que dicen que los empresarios, y si nos ponemos a analizar, hacer el microanálisis de cada una de estas entidades, vemos que hay un exceso de representación desde cierta perspectiva y que otras organizaciones no están representadas. Mira, en esta etapa se nota el enorme déficit que hay de la presencia de organizaciones políticas. Hay partidos colaboracionistas que indiscutiblemente no deben de ser parte de esa Yo le entidad. preguntaba fuera de cámaras precisamente con qué actores políticos se podrían sumar a esta gran alianza o gran unidad. Entendemos que han tenido cierto recelo de aquellos partidos que han contribuido a que el sistema electoral pues no sea confiable. Totalmente de acuerdo. Y mira, si vemos por una parte, el sector empresarial tiene enormes responsabilidades. Hasta ahora está adquiriendo poco a poco confianza dentro de la población. Vemos otros actores políticos que, por ejemplo, en el PLC hay disidencia. Hay una enorme cantidad de actores políticos en el PLC que están fuera, que están adentro y que quieren una renovación del partido. Podemos ir a un proceso gradual, pero el C por L, por ejemplo, yo no soy miembro del C por L, pero he hecho un análisis de la identidad de este partido. No es la mejor opción, pero es la menos mala de las opciones como actor político. El C por L no tiene participación en la Corte Suprema, no tiene en la Asamblea Legislativa, no tiene en la... No tiene cola que le pisen por ahora. O tal vez tiene su colita, digamos, pero de todas maneras es curable, llamémosle así, ¿no? Entonces puede ser una entidad... Ahora, pero ese es el único partido que hay que podría salvarse. Ahora, usted dice, hay disidencia del PLC, pero la disidencia no representa al partido político como institución. Por eso le preguntaba, ¿con qué partido se podría sumar estas organizaciones para darle ese carácter político que requieren? Mira, es interesante lo que tú dices, y en este momento no te puedo dar una respuesta exhaustiva, pero nosotros, como típicamente latinos, tenemos un problema. El latino se ahoga en formalismo. Y aquí estamos hablando de la Constitución. ¿Cuál Constitución? ¿Cuáles son las leyes que se han respetado? Aquí yo miro que la oposición en Nicaragua dice, vamos a hacer justicia. Bueno, seamos un poco más prácticos, imitemos un poco a los anglosajones, que en última análisis tienen un nivel de desarrollo 25 veces el ingreso per cápita es más grande en los Estados Unidos que en Nicaragua. Los americanos en media reciben $50.000 de ingreso per cápita, los nicaragüenses 2.000. Y queremos darle lecciones a los americanos. Imitamos lo peor de ellos y no buscamos lo mejor de ellos. Seamos más prácticos en ese sentido. Primero, como premisa. Segundo, este es un proceso donde, mira, los colaboracionistas están saliendo poco a poco a luz pública. Pero yo creo que si tú miras un mapa electoral en Nicaragua, sin la participación liberal no ganas esas elecciones. Eso es un hecho. Ahora, ahí viene el talento, la capacidad política y conceptual que yo no he encontrado en los señores de la Alianza ni de la Unidad Azul y Blanco para dar una respuesta a eso, partiendo de un concepto básico.
una asamblea que elija ese comité ejecutivo. Es fundamental eso, para que adquiera una legitimidad que ante los nicaragüenses. Y te voy a decir francamente, mira, yo no voy a comenzar aquí a articular con quienes me reuní en Washington, pero yo te puedo decir que yo encontré conmovente esa foto de esos 12, o parecía un equipo de béisbol que ganó la Serie Mundial, o de basquetbol que ganó la NBA, con el secretario Cossack, por ejemplo, todo este grupo, ¿verdad? Y muchos se preguntaban cuál es la función de quién y qué, y quién es quién lleva eso. Y eso, fíjate ¿Quién llevaba el mensaje? El mensaje, sí, y tal vez uno de los que estaban designando no era el más elocuente o la figura más agradable, pero casualmente eso suscitó perplejidad. Porque cuando llega el primer ministro de India, que es un país de 1.100 millones de habitantes, no va a las reuniones acompañado de 12 personas, ¿verdad? Demostraron, digamos, por una parte, esa necesidad de mejorar ese conocimiento. Y desafortunadamente, creo que en un programa alguien dijo que no hay necesidad de ir a Washington, porque con su tweet. Y curiosamente, fíjense los problemas en que se ha metido el presidente Trump por sus tweets, ¿verdad? Cuidado, la alianza nos mete a nosotros en ese tipo de problemas. Aquí las sugerencias que estamos tratando de dar son de carácter constructivo. Pero no podemos, el país, tenemos por una parte un gobierno que ha tenido una posición dura, intransigente en cuanto al proceso de negociaciones y que se encuentra enfrentado a la comunidad internacional. Pero esa comunidad internacional también, por otra parte, espera que la oposición se articule en una forma madura. Tomemos el ejemplo, los frentes populares, ¿cómo se hacen? Veamos el caso de Francia en los años 30. Veamos las grandes coaliciones que se forman en Alemania. Veamos las grandes coaliciones que se forman en Alemania. Está la concertación popular en Chile, que se presenta como una alternativa al régimen de Pinochet, lo derrotan en un referéndum y después se llega a elecciones generales donde Patricio Aylwin es electo el primer presidente de la concertación después de la etapa de Pinochet. Mira, a mí me encanta la historia y el análisis comparativo. Y es fundamental que tomemos lecciones de las experiencias vividas en otros países. Es necesario que nos culturicemos políticamente. Ahora, de ese análisis comparativo que usted decía, si tomamos como punto de partida el hecho de conferencias de encuestas donde favorecen o no al gobierno, pero sí se reconoce el papel de la Alianza Cívica de la UNAM como una de las principales que encabezan la oposición en Nicaragua. Esto debe ser explotado por estas mismas organizaciones y los mismos partidos políticos deben de estar claros de que la mayor fuerza de la oposición en Nicaragua está en esas dos organizaciones. Sí, la simbología en este momento le encarna, como por ejemplo Solidarnos en Polonia, Solidaridad encarnó eso. ¿Por qué? Pero en todos los casos donde se dan estos procesos de transición democrática y en donde pasa de un régimen autoritario, en donde se crea el vacío de las organizaciones políticas, lo sustituye la sociedad civil, pero no de forma permanente, sino es una dinámica transitoria. Que es más o menos lo que estamos viendo en estos momentos, que al momento, o sea, al perder la credibilidad los partidos políticos, las personas ven en estas dos organizaciones que nacieron recientemente, pues ven como una especie de tabla de salvación o de esperanza al momento de convertirse en partido político. ¿Qué se requiere para transitar a esta gran alianza? Usted mencionaba, por ejemplo, que en los 90, cuando se formó la ONU, la UNO. La ONU se formó en los años 40. En los 90, cuando la UNO se formó, en los 90, se dejaron a un lado muchos intereses. ¿Qué se requirió en esos momentos para poder formarla como tal? Mira, dado el grado de madurez político que tenemos los actores actuales en Nicaragua y la enorme visión intelectual que tienen estos actores políticos. No busquemos un plan maximalista
busquemos las coincidencias mínimas. Partamos de una base mínima donde, por una parte, cada organización preserva su identidad, número uno, y que tenga objetivos limitados. ¿Cuál es el tema fundamental de la problemática nicaragüense? El proceso electoral. Y que ese proceso electoral sea precedido de una reforma a ese sistema que está viciado. Por lo tanto, necesitamos, además de eso, una observación nacional e internacional. Esas serían las condiciones mínimas. Después, una vez que tú has llegado a ese proceso electoral y que se ha electo una nueva asamblea legislativa, se ha electo un nuevo presidente de la República, vamos a proceder a lo que es la reingeniería del Estado, es decir, a crear el nuevo ordenamiento jurídico de la nueva Nicaragua. Usted decía que esta gran alianza o esta gran coalición se debe de unir o sumar bajo una especie de plan nacional. Las diferentes organizaciones en las últimas semanas han presentado distintos puntos de unión. La UNAP presentó 20 puntos, el empresariado a través del COSEP presentó otra que eran de 15 puntos y la alianza todavía no ha publicado su decálogo de unidad. Estos deberían de ser los puntos sobre los cuales deben de formar esta gran coalición, deberían de sumarse todos estos sectores que han propuesto. Mira, encontrar los puntos, así como dice usted, los puntos en común. Mira, dicen que no hay nada más difícil que cambiar el documento de la Secretaría. ¿Qué me refiero a eso? Cuando yo representaba a Nicaragua en la FAO, venía la Secretaría, es decir, de la organización con su documento. Entonces ya estaba prácticamente en una cuesta arriba. Ahí están las propuestas también, creo, de C4L, creo que hay otra organización que se llama Gran Unidad Nacional. Entonces, sinteticemos, porque va a llegar un momento que vamos a tener la Biblia de propuestas y no hay nada más inefectivo que tratar de alcanzar todo para hacer nada. Ese era el punto que planteábamos también en diferentes entrevistas. O sea, ¿qué vamos a hacer con tantas propuestas y que son comunes? Tienen muchos puntos similares. Que carecen de buenos asesores? Porque el gobierno o economistas lo han cuestionado diciéndole, pues, tiene malos asesores que no le están mostrando la realidad de lo pésimo que marcha la economía. Pero también en el caso de la Alianza Cívica, la UNAC, carecen de buenos asesores. Mira, o tal vez son tan capaces que se confunden, porque tú sabes que dicen que la genialidad se linda con la locura, ¿no? No sabemos si la capacidad de estos asesores es tanta o las ambiciones. Mira, yo no he visto en el poco conocimiento de historia que tengo yo, tantos aspirantes a candidatos cuando no hay condiciones electorales. Y es grandioso realmente pues, el efecto que esto está teniendo sobre la vida política del país. No he visto tantas propuestas en tan corto tiempo y no he visto tan pocos resultados como los que estoy viendo aquí actualmente. Porque el hecho de que se le pide al gobierno, en su momento con mucha fuerza, el tema del adelanto de las elecciones y viendo siempre como la vía para salir de esta crisis, el tema de las elecciones, pues, sin embargo, no vemos a esa unidad todavía conformada, como decir, bueno, estamos preparados para unas elecciones adelantadas. Mira, fíjate que si el gobierno de la República anunciara elecciones anticipadas, yo creo que va a haber una respuesta y se va a no los agarra movidos. Y se va a articular en una organización. ¿Por qué? Por la desesperación. Y eso crea, digamos, condiciones. ¿Que el gobierno le estaría haciendo un favor a la oposición si adelanta elecciones? Pues para consolidarse. Mira, yo como miro el escenario político, como está actualmente, yo miro por una parte un frente sandinista con 20%, 25% del electorado, independientemente de las encuestas, que tienen, por una parte. Por otra parte, miro una coalición alrededor de otros sectores que podría decir tú que rozan lo que podría ser el PLC y otra coalición más o menos grande, 3 grandes núcleos, muy allegado o cercano a C4L. ¿Cuál es este escenario que yo miro en ese sentido? Un gran riesgo que repitamos el Trivelli 2 aquí,
El Trivelli II yo le llamo el fenómeno cuando Paul Trivelli, el embajador norteamericano, cuya actuación yo considero que fue desastrosa para el país, empujó al candidato que apoyaba Enrique Bolaño, por una parte. Por otra parte, tú tienes el Frente Sandinista, que esa candidatura la encabezaba actualmente el presidente Ortega y José Rizzo. Y ahí nosotros negamos la realidad de la matemática. Le entregamos el poder a Frente Sandinista. En esta nueva etapa que estamos jugando con un Trivelli II, y yo espero que la embajada norteamericana aquí en Managua no juegue el papel. El embajador Soliman, ¿verdad?, es un hombre más joven y que está tomando experiencia aquí en el país, tome como referencia algo que no se debe de repetir, ¿verdad? ¿Qué ocurriría? Que no creo que el Frente Sandinista, dadas las condiciones de fractura social, de crisis económica que hay en el país, de aislamiento internacional, logre ganar las elecciones, pero sí se puede llegar a convertir en el partido bisagra en la Asamblea. Y entonces, la segunda fuerza. Exactamente. Y repita lo que sucedió en los años 90, que ellos desde la Asamblea y en distintos ministerios o en distintos de los sindicatos creaba cierta inestabilidad para que el gobierno pues no pudiera prosperar, si no me equivoco. Es cierto, exactísimo lo que tú estás diciendo, pero creo que el contexto internacional ha cambiado al de los años 90. Mira, aquí hay temas muy importantes y muy serios que el país y la sociedad nicaragüense va a enfrentar, que son los temas de que tenemos un nuevo contexto, una nueva normativa internacional en donde el terrorismo, las violaciones de derechos humanos, los delitos de lesa humanidad y la transparencia internacional son fundamentales. En los años 90 no existía la Corte Penal Internacional, por una parte. No existían estos grandes acuerdos que se han actualizado en temas de violaciones de derechos humanos, ni tampoco los instrumentos jurídicos que penan y persiguen. Como tú sabes, la narrativa contemporánea del sistema internacional está dirigida y enfocada a esos temas dentro de un marco de un ordenamiento jurídico internacional donde se ha fundamentado en gobiernos democráticos. No creo que el Frente Sandinista, aunque esté en la oposición, va a tener ese espacio para poder estar promoviendo azonadas, por una parte. Por otra parte, yo creo que ya la experiencia se ha tomado. Y fíjate qué curioso, en Washington, con los cambios que han habido en el gabinete de Trump, yo miro que va a haber una acción concertada, de una forma más sistemática, consensuada, en los órganos de poder de los Estados Unidos, porque voy a citar un caso concreto. El consejero nacional de seguridad, John Bolton, tú sabes que daba unas declaraciones tremendistas y todo el mundo esperaba que al día siguiente iba a invadir los Estados Unidos, ¿verdad? Y en un cierto momento yo creo que el señor Bolton, que es muy inteligente, pero el problema de él es su temperamento, pensó que él era casi el alter ego del presidente número 2 y se olvidó que Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos. Ahora, ¿qué ha pasado? El nuevo consejero de seguridad es una persona muy pausada. El secretario de Estado Pompeo y el secretario de Defensa estudiaron en West Point, son ambos graduados en Derecho en Harvard. Entonces tú vas a ver una mayor cohesión en el proceso de decisiones. ¿Qué quiere decir eso? Porque la consulta interagencial que tiene que estar entre la CIA, el Consejo Nacional de Seguridad, el Departamento de Defensa y el Departamento de Estado, bajo, digamos, lo que son las orientaciones del Congreso, se había interrumpido porque a Bolton no le gustaba. ¿Y qué es lo que yo miro en Washington? Yo no lo digo, sino lo que he escuchado, que están ponderando prioridades sobre qué acciones tomar en relación, digamos, a órganos represivos aquí en Nicaragua, acciones ponderar, digamos, hacia responsables de violaciones de derechos humanos que se pueden ser tipificadas como delitos de lesa humanidad y otras acciones. Y me dijo un alto funcionario que el gobierno de Nicaragua, como el de Venezuela, quiere que no le apliquen las sanciones
para cumplir con esas obligaciones. Y me dijo esta persona, no, vamos a aplicar las acciones porque consideramos que este tipo de gobierno es la única forma que puedan cumplir. Ahora, por otra parte, tú has visto que en el caso de Venezuela, como en el caso de Nicaragua, creo eventualmente, que si se dan esas transformaciones, esos cambios, los mismos Estados Unidos y la comunidad internacional, la Unión Europea, le daría garantía a esas personas, a los responsables, digamos, de esas instituciones, en cuanto ellos contribuirían a un proceso de transformación. Don Bosco, tenemos que darle paso a los audios de las personas que nos están viendo para escuchar sus comentarios y también las preguntas y usted pueda responder. Vamos a poner en este primer bloque 3 audios que nos han llegado. Siempre queremos recordarle a las personas que nos están viendo y que deseen participar, uno, que guarden el debido respeto a nuestro invitado y segundo, que sean breves, por lo menos unos 30 segundos máximo para que podamos participar la mayor cantidad de personas posible. Escuchemos los audios. Buenos días. Sí, pues la pregunta siempre para el ex embajador y también una reflexión en este sentido es por qué todavía no se ha creado un partido político. No se puede llegar a elecciones sin un partido político. Se llame Unidad Nacional, se llame Unidad Nacional Opositora, como quieran ponerlo. Históricamente, y él lo reflejaba en su comentario, en los 80, antes incluso de ir a Zapoal las negociaciones, ya existía una verdadera oposición. Si no se conforma una verdadera oposición en Nicaragua, continuaremos, mejor dicho, en un bla bla y en un qué sé yo, y posiblemente no vamos a llegar a ninguna acción concreta en contra de este gobierno. Vamos a escuchar un segundo audio. Buenos días, los de Canal 10, todos los panelistas. Yo soy una de las que fue víctima del servicio militar obligatorio. Yo quiero hacer una pregunta de hasta cuándo. Pues nosotros hablamos de muchos procesos, los procesos sabemos que son lentos. ¿Qué tiene que hacer el pueblo de Nicaragua para terminar con todo esto? Muchas gracias. Gracias. Vamos a escuchar un tercer audio. Buenos días, don Bosco Matamoros. Quisiera hacer una pregunta, que si él cree que con una unidad opositora realmente se puede derrocar a una mafia como la que tenemos ahorita en Nicaragua, que es una mafia muy criminal y no hace nada, caso a nada y se ríe de todo. Creo que todos estos años que han pasado atrás, don Bosco Matamoros, desde que está el gobierno de los sandinistas, Nicaragua ha sido una desgracia y con esta gente no se juega porque esta gente usa artimaña siempre para salirse con la suya. Buen día y gracias. Vamos a escuchar otro audio más. Buenos días, doctor Bosco, un placer saludar a los oyentes de Canal 10. Y bueno, más que todo mi pregunta radica en lo siguiente. ¿Qué partido político cree usted que tiene presencia en los 153 municipios opositores, además del PLC? En las condiciones actuales, la ley solo permite, digamos, formar partidos que tengan presencia en la totalidad del país. Mucho gusto. Vamos a escuchar el último de los audios. Buenos días a todos los del Canal 10, ¿verdad? Bendiciones. Yo considero que actores de oposición, de que estuvieron en partidos políticos, que existen en partidos políticos, no deberán de participar porque son parte de la corrupción que ha ocurrido en este país, por eso cada día está en más pobreza. Yo creo que nuevas caras son los que hará que esto salga a flote. Nuevas caras, personas jóvenes, frescas y que traigan buenas ideas políticas para poder desarmar a toda esta corrupción que tiene años de estar existiendo. Ok, muchísimas gracias a las personas que han participado por guardar el debido respeto a nuestro invitado y también por la brevedad de sus preguntas. Iniciemos, Willy. Sí, primero de los amigos preguntaba que por qué tardaría tanto pues hacer un partido y si en realidad pues se podría conformar un verdadero partido de oposición. Mira, decir verdadero partido de oposición es dar un juicio de valor, qué es verdadero y qué es falso, lo primero. Obviamente, en base a las acciones, podemos evaluar y llegar a conclusiones si hay o no partidos que hacen una verdadera oposición o son colaboracionistas.
los partidos que están en la Asamblea están en tela de juicio y tienen que demostrar auténticamente que cumplen con sus responsabilidades políticas. Yo creo que el PLC lo que debería hacer para adquirir un poco de credibilidad es poner a disposición de una alianza opositora su plataforma y renunciar a cualquier pretensión de otra naturaleza. Como lo hizo ya C-por-L. Exactamente, debiera de seguir el ejemplo del C-por-L. Si hay 70 organizaciones, pues que el PLC se convierte en la número 71. Mire, el otro hecho que yo personalmente lo voy a denunciar claramente es lo siguiente. Es una expresión del autoritarismo que existe en este país y del vicio y de cómo está viciado el proceso político en Nicaragua, cuando se dice que en Nicaragua hay 153 municipios y que cada partido debe de tener presencia en los 153 municipios. Eso es ilógico completamente y absurdo. Imagínate en un país como la India, donde hay 1.000 millones de habitantes, que el Consejo Electoral exija presencia en todos los municipios. O en Francia, donde hay 50 millones de habitantes, eso no existe, eso es absurdo. Lo que debiera de existir es una directiva a nivel departamental y es responsabilidad. Es decir, son 16 departamentos en Nicaragua y 2 regiones autónomas, o lo que sea. En las cabeceras departamentales debe de existir una directiva y es responsabilidad de los partidos tener una presencia capilar a nivel de cada uno de los municipios. Pero estos señores que plantearon aquí estas propuestas de reformas electorales, me parece que como de costumbre se encaran con la metafísica del problema y no con la realidad sociológica del problema, número uno. Si queremos mayores partidos políticos, también si estamos hablando de que vamos a reformar el sistema electoral. Casualmente mi preocupación es cómo vamos a reformar, qué definición le vamos a dar al sistema electoral, lo que debería incluir 2 cosas básicas que existen en todo el mundo, el 50+1, y eso todo, no necesitas presentar una propuesta de 20 puntos, número 1, las organizaciones de suscripción popular, perfectamente, la libertad completa de formar alianzas, completamente. Estamos ahogándonos en un problema que en realidad no existe. Ahí, en ese punto es donde los partidos políticos tradicionales difieren de las propuestas, el tema de la suscripción popular o el hecho de minimizar los requisitos para poder participar en una elección, como es precisamente lo que planteaba uno de los oyentes, de la presencia en los 153 municipios, que es imposible para una recién formada partido político. Mira, no han estudiado, hay un libro de Maurice Duverger que es un clásico, que a propósito tenía más de 40 años de tenerlo y mi perro lo destruyó. ¿Qué cosa? Él es un dictador, se llama Tommy. Tommy destruyó el libro, pero hay partidos regionales, entonces, y tienen el partido catalán y todas estas cosas, digamos. Entonces, imagínate qué ocurriría si estos partidos, el gobierno en España les requiere, el partido vasco, son partidos regionales y participan en las elecciones, no tienen presencia en los 153 municipios. Debemos de madurar un poco y culturizarnos realmente. Por eso estamos en un país donde el 50% de la población solo llega hasta 6º grado. Uno de los amigos preguntaba de que si es posible con esa gran unidad derrocar al actual gobierno. Mira, derrocar es un concepto diferente, ¿no? Aquí lo que queremos es un cambio de régimen a través de un proceso electoral negociado. Eso es. Y los nicaragüenses tenemos que darnos cuenta de lo siguiente. Algunos hay un rechazo total, otros conviven con esa realidad. Pero el Frente Sandinista es un partido político que va a tener presencia en Nicaragua, probablemente va a tener un 20-25% del voto, que va a cambiar o no el país, el ritmo, eso depende. Mira, cuando cayó Anastasio Somoza, aquí fue fundamental la presencia internacional en ese involucramiento. Y debemos de, los nicaragüenses no escribimos historia, inventamos la historia. Somos una superpotencia del engaño. Y eso yo lo dije en un libro que escribí, pues, que algunas personas habrán leído.
y para que sepa el pueblo de Nicaragua, los jóvenes, que no existían. Aquí se vinieron armas, los FAL del ejército de Cuba. Venezuela estuvo involucrada, Carlos Andrés Pérez. Rodrigo Carazo Odio, que era el presidente de Costa Rica y que recibió muchos millones de dólares para que fuera el santuario de los grupos armados de la revolución. Recibió ayuda también el Frente Sandinista. Así que la revolución no se hizo, como se decía, solamente entre nicaragüenses. Falso. La famosa injerencia siempre ha estado, incluso en uno de los discursos que vino un representante venezolano a disposición del presidente Ortega por si lo necesitaban para... También, exactamente. Y fíjate, cuando la famosa guerra del Vietnam estaba la famosa pista de Ho Chi Minh que pasaba por Laos y Camboya. Siempre necesita un santuario. Nosotros en la contra teníamos el santuario en Honduras. Y quiero decir algo también histórico que es importante. Si la guerra hubiera continuado 6 meses más, nosotros hubiéramos derrotado, la contra hubiera derrotado militarmente al ejército sandinista. Y fue la habilidad política, en ese sentido, del general Ortega, que él se dio cuenta que estaban esas condiciones objetivas, que hubiera llevado probablemente a una derrota militar de la revolución sandinista, que lo llevó a las negociaciones de Zapopan. Ahí en ese sentido tuvo que ver Daniel Ortega también, porque ellos encabezaban la tendencia más flexible dentro del Frente Sandinista y contradijeron a Tomás Borges, ¿verdad?, que tenía una vanidad pseudo-revolucionaria, que dijo que los ríos iban tenían que cambiar su curso antes de que se sentaran con la contra. Yo creo que en último análisis Daniel Ortega va a aceptar de alguna forma las negociaciones. Hasta que esté en el... Cuando el río esté cambiando de curso nuevamente. Pero va a depender cuando también... esté ahogado por las sanciones. Es un factor, elemento esencial en esta ecuación. Pero también es factor esencial en esta ecuación que la oposición nicaragüense, y específicamente la Alianza Cívica y la Azul y Blanco, se transformen, porque así como está concebida en su actualidad, estructuralmente no refleja la composición y la integración de lo que es la oposición nicaragüense. Debe de constituirse una asamblea, que de ahí surja un comité ejecutivo y que sea un acto público, no como han surgido hasta ahora. Actualmente. Asambleas privadas. Sí. No, aquí lo que hubo fue un reposicionamiento de sillas. Algunos actores se sentaron con esta función, otros con otro, y agregaron a una persona que tiene de liderato, como es Medardo Mairena, y agregaron, creo, un estudiante. Pero curiosamente los estudiantes dicen que quieren más representación. Así que vemos que estamos en una situación que la alianza, por otra parte, si cuestionamos al gobierno, tenemos que cuestionar a la alianza, y no nos pueden venir a decir estos señores de la alianza que toda crítica es divisionista. La pretensión de parte de algunos actores de seguir controlando este proceso es divisionista. ¿Por qué? Porque es excluyente. Bueno, Bosco, vamos a escuchar 2 audios más que nos han enviado nuestros amigos televidentes. Escuchemos el primero de estos. Doctor, ¿cree usted que los partidos estén dispuestos a unirse cuando todos están ambiciosos al poder? Y así ha sido, pues, porque le entregaron el poder a los frentes sandinistas después que lo tenían en la mano. Siguiente de los audios. Buenos días, don Bosco Matamoros. Le pregunto a usted cuál es el político honesto que hay en Nicaragua o en todo el mundo. Dígame usted y contéstelo con toda honestidad. Tenemos un tercer audio que vamos a escucharlo a continuación. Buenos días, Canal 10. Quisiera saber que por qué ningún juez ha sido sancionado, lo que ha ocasionado que sigan oprimiendo al pueblo. Muchísimas gracias al amigo televidente. Bueno, decía el primero de los amigos que ¿cree que están dispuestos a unirse a la oposición cuando siempre hay una ambición de poder? Mira, en toda alianza y en cualquier parte del mundo, los actores indiscutiblemente son motivados por el sentido de servicio público, pero también por una ambición personal.
yo creo que aquí no estamos hablando ni de santos, que creo que los santos también tenían sus tentaciones también, ¿verdad? Y sus intereses particulares. Dicen que Ignacio de Loyola era un hombre vanidosísimo y que, por lo tanto, no busquemos la perfección. Lo que sí creo yo que debemos de buscar es tener instituciones que fiscalicen el actuar de los políticos. Mire, en cuanto a la pregunta que hizo uno de los... sí. No sé si es el segundo que decía, ¿cuál es el político honesto en Nicaragua? No, y en todo el mundo. Casualmente hay un problema. Cuando alguien asume, primero, el concepto de humanidad en nuestro país está totalmente distorsionado. Hay inmunidad en el ejercicio de tus funciones. En los Estados Unidos, en Inglaterra, en Italia, en cualquier país, si un político, un senador o un diputado comete una infracción de tránsito, el policía lo detiene y lo multa y tiene que aparecer ante el juez porque no es parte de su función pública. Si un senador... Hay que proponerlo eso. No, hay que hacerlo. Un senador, un diputado, un comisionado de la policía en los Estados Unidos o en Alemania, en Canadá, excede el límite de velocidad, casualmente es sancionado por el policía. Y si comete un acto de... Aquí está el senador John Tower, que fue nombrado ministro de Defensa y no fue confirmado por el Senado porque casualmente le encontraron responsabilidades de otra naturaleza. Lo mismo Donald Trump, ahí están las leyes. Lo va a enjuiciar, lo está investigando la Cámara de Representantes y si encuentra elementos de juicio lo pasa a que sea juzgado por el Senado. Que va a ser condenado o no es otro aspecto, pero ya vemos un Donald Trump transformado. Eso sucede cuando hay independencia en las instituciones, ¿no? De los poderes, exactamente. No, y cuando tenés instituciones, aquí este es un Estado delegativo. ¿Qué quiere decir eso? Que el poder está concentrado, es lo que llamamos el hiperpresidencialismo o un presidencialismo parquidérmico. Cuando un paquidermo entra en un pequeño local, desbarata todo o sobrevive lo que deja el paquidermo, que quede con vida. Entonces, aquí tenés una jurisdicción de autonomía que el Ejecutivo le delega al Poder Judicial, le delega a la Asamblea o le delega a la Contraloría. Ese es un fenómeno que se da en varios países, no es solamente aquí en Nicaragua. ¿Por qué? Porque aquí dicen hubo un milagro económico del 5%. Señores, en la época de Somoza, no de Anastasio Somoza, de Luis Somoza y el primer periodo de Somoza, se crecía al 11%. Y teníamos un gran presidente del Banco Central que era Francisco Laine por una parte y después Roberto Isser, que yo creo que el actual presidente del Banco Central puede ser inspirado por esos ejemplos que hubieron en el pasado. Y el sector privado en Nicaragua consideró que el crecimiento económico, porque no hubo desarrollo social, era suficiente para ir gradualmente el efecto goteo creando instituciones en el país. Y le tomó 10 años darse cuenta que estaban equivocados. Y de pronto descubrieron, ellos decían que no eran actores políticos, que son ciudadanos, el empresario, el senador, casualmente, por eso te menciono, que debemos de crear instituciones que fiscalicen, que penalicen el abuso del poder. Ojalá un comisionado aquí en Nicaragua, un día lo detenga un policía y le ponga una multa y tiene que pagar y que le retire la licencia, como lo hacen aquí con todos nosotros. Ojalá. Mire, en la última de las intervenciones preguntaba el televidente que por qué no se ha sancionado a ninguno de los jueces que están siendo partícipes de los procesos judiciales en contra de aquellos jóvenes y manifestantes que fueron retenidos, que fueron procesados y que ahora pues por la ley de amnistía fueron liberados. Sin embargo, ellos no se apegaron estrictamente a lo que establecen las leyes nicaragüenses. Mira, es una pregunta, muy importante. Primero partamos del hecho de que quien sanciona son gobiernos extranjeros, por una parte. Por otra parte, el proceso de decisiones es bien complicado, por ejemplo, en el caso de los norteamericanos. El Comité Interagencial se reúne, que son el Departamento de Estado de Defensa del Consejo Nacional de Seguridad de la CIA, y toman una decisión en donde están todas estas acciones, instituciones de acuerdo.
Eso se traslada al órgano que va a llevar la responsabilidad de la parte operativa, que en este caso es el Ministerio del Tesoro de los Estados Unidos, en lo que se refiere a los aspectos pecuniarios. El Departamento de Estado se refiere a los otros aspectos porque tiene casualmente un subsecretario responsable de derechos humanos también. ¿Que van a ser sancionados o no? Yo no puedo aventurarme a predecir eso, pero que en esta nueva dinámica que se está dando, están considerando los norteamericanos señalar, identificar y sancionar a responsables casualmente de actos de corrupción en los órganos represivos y violaciones de derechos humanos. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Eso los tiempos los miden en los gobiernos, ¿verdad? Pero eso no quiere decir, por otra parte, que están fuera del radar o del microscopio de los organismos internacionales, como es el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y los gobiernos que están preocupados por la situación de Nicaragua. Sí, don Bosco, me gustaría que nos diera sus conclusiones finales con respecto al inicio de ese encuentro que van a sostener algunos representantes de Nicaragua, de la oposición, con miembros de la Comisión de Alto Nivel en El Salvador. Tengo entendido que son 3 días y que el término de los 75 que se habían estipulado concluyen el próximo 13 de noviembre. Mira, yo creo que no debemos de tener grandes expectativas. Este es un proceso bien complejo, en donde tenemos un gobierno que tiene una altísima experiencia en el proceso de negociaciones. Que este gobierno también tiene en Washington un ciudadano norteamericano que está asesorando y está llevando a cabo gestiones que son de interés para el gobierno y, creo yo, eventualmente, para llegar a un entendimiento marco con los Estados Unidos, por una parte. Por otra parte, yo creo que es importantísimo que la oposición nicaragüense lleve un discurso coherente, objetivos limitados, que no confunda con este pliego de exigencias y de peticiones a la comunidad internacional. La comunidad internacional no puede reinventar el sistema, es muy prudente en ese proceso de cambio. Por otro lado, estamos viendo que los organismos multilaterales operan de acuerdo a sus normativas, las leyes, y muchas veces para los nicaragüenses, dadas las condiciones que no encontramos, eso puede ser exasperante. Pero por otro lado, la oposición, no solamente el gobierno tiene un reto, porque ese reto que tiene el presidente Ortega es también el futuro de su partido. Y él tiene que estar pensando en eso, por una parte. Pero la alianza, por otra parte, y los actores que están ahí, tienen que darse cuenta que así como exigimos, y que tiene una gran responsabilidad el gobierno de la crisis actual, la alianza también tiene una enorme responsabilidad de proponer un cambio cualitativo para el país, un cambio político, pero también dentro de su propia estructura, para que tenga el consenso y el respaldo de la mayoría, creo yo, de los nicaragüenses. No solamente aquí en Nicaragua, sino en el extranjero. Y hasta ahora hemos visto que no hay satisfacción con este tipo de oposición de parte de los nicaragüenses que están en el extranjero. Perfecto, muchísimas gracias, don Bosco. Se nos ha acabado el tiempo, esperamos tenerlo en las siguientes ediciones de Acción 10 en la mañana discutiendo este tipo de temas. Vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana.